Está Jackie Fierro con nosotros, médica holística, columnista de nuestro programa. Vení los jueves. Salvo algún viajecito que haya. Estuve en una ausencia muy breve, pero para hacerme extrañar. Uh-huh. ¿Se puede contar por dónde anduviste? Sí, tuve de viaje familiar por las cataratas ¿Lindo? del Iguazú. Hermoso. La experiencia turística para hacer por única vez igual que hizo. Es como un lugar así muy, ¿no? Muy concentrado de gente. Pero bueno, fui con mis sobrinos ahí, encontrando mi lugar de tía, así que es un lugar bonito en la familia. Bueno, Jackie, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy traje un temón, hoy traje un retema, porque es muy público, muy frecuente este tema, y acá en la radio cada vez que vengo a hacer siempre hay chistes, una preguntita de eso. Siempre hay un tema, siempre hay un chiste en relación a las harinas, porque son un temón. Es para abordar así de forma integral, es un tema largo, voy a hacer lo que pueda para resumir en la columna, traje así como points para responder así muchas preguntas que se fueron dando detrás de escenas, pero bueno, compartir un poco la mirada sobre esta problemática, porque vamos a decir que es una problemática en salud bastante pandémica, podríamos decir, o por lo menos en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, comer harinas en diferentes formas varias veces al día está muy internalizado. Y cuando digo harinas quiero decir que me refiero a todas, digamos, a todos los productos de panadería y a todas las pastas, y que acá en Argentina, tenemos como abuso del trigo como cereal, del trigo refinado. Y cuando digo cereal, me refiero a todos los cereales en realidad. Nosotros tenemos poca educación alimentaria, no sabemos muy bien la diferencia de los granos y creo que hay que empezar por eso, por entender que los granos son muchos, que todas las semillas se pueden dividir en las semillas que son ricas en almidones, en las que son ricas en proteínas y en las que son ricas en grasas. Las que son ricas en almidones son los cereales. Los cereales son un tipo de grano rico en almidones y el almidón es un tipo de azúcar. Nosotros no sentimos el gusto dulce, pero en sangre se levantan los niveles de glucemia cada vez que comemos un cereal, ¿sí? Uh-huh. Los cereales se dividen en con gluten y sin gluten. Y dentro de los cereales con gluten está el trigo. También está la avena, la cebada y el centeno. ¿Bien? Esos 4 cereales tienen gluten y hay muchos otros cereales que no tienen gluten, más toda la familia de los cereales, por tener alto contenido de almidón, son los que se usan para hacer harinas. Entonces nosotros cuando decimos harina decimos un producto refinado, un producto en donde el grano se pulveriza hasta llegar a un grado finito de refinación, ¿no? Entonces ahí podemos tener harinas de muchos cereales, podemos tener harina blanca de trigo, que es la que más conocemos. También existen las harinas integrales, que es cuando el grano se muele entero, no se le saca su fibra. Y también tenemos harinas de otros cereales. También tenemos otras cosas que no son cereales, como las legumbres, de las que se pueden hacer harinas, pero es mucho mejor aprovecharlas en su contenido proteico, porque estos granos son ricos en proteínas, las legumbres. Y también tenemos los frutos secos, que son ricos en grasas. Entonces, en general, nosotros estamos como muy monógamos de la harina refinada de trigo. Y si bien es un alimento, como digo, que tiene un valor cultural enorme y un valor emocional por lo mismo grande, es un alimento que no tiene grandes propiedades nutricionales. Y por lo contrario, en la naturaleza es raro encontrar el neutro, lo que no suma resta. Entonces no solo no nutre, sino que desnutre el abuso de harinas refinadas de trigo. ¿Por qué digo que desnutre? Porque alimenta parasitosis, lo cual a su vez nos desnutre, porque es un quelante del hierro, porque es como un maquillaje para las células, es darle puro azúcar y nada de proteína y nada de grasa. Y nosotros necesitamos un balance de las 3 cosas, de los 3 macronutrientes. Otro día podemos hablar de los micronutrientes. Pero básicamente, hidratos de carbono, que son las azúcares, grasas y proteínas, necesitamos un equilibrio y estamos súper desequilibrados como sociedad. Este componente de las harinas, al ser sedantes e hiperglucemiantes, son un poco adictivas. Es difícil la reducción de harinas. Entonces hoy lo que traigo, puedo seguir hablando mucho de la parte negativa, puedo hablar mucho de todas desde la obesidad hasta el cáncer, desde las alergias hasta las enfermedades autoinmunes, puedo hablar mucho de esas enfermedades y su relación con el gluten y con la harina refinada de trigo, pero si quieren nos seguimos en otras columnas porque me interesa traer soluciones más que enfocarnos en el problema. Podemos ahondar en el problema, pero traigo como ideas para hacer reducciones progresivas. Porque una reducción de un día para el otro es imposible. Para el cerebro es imposible
que, digamos, bueno, vengo con glucemias altísimas y de un día para el otro cambio a glucemias de 70 y ando bien por la vida con eso. El cerebro tiene un mecanismo de alerta que pide que la reducción sea progresiva, sea gradual. Si no se estresa, empieza a sentir que falta el azúcar y tenemos diferentes mecanismos de respuesta al estrés que se activan cuando el azúcar baja de golpe. Entonces necesitamos sí o sí que la reducción sea progresiva, gradual, y ese es como el consejo cero que traigo. Traigo consejo cero. ¿Y esa reducción es de harinas en general o ahora vos nombraste que hay un montón de harinas en los lugares donde venden legumbres sueltas, bueno, en todos estos lugares hay muchas harinas diferentes. ¿Son diferentes para el cuerpo? ¿Son más sanas algunas? Tal cual. Ese es el consejo 1. Gracias por adelantarte a la pregunta. El paso 1 para primero es la toma de conciencia de que la reducción es progresiva. ¿Por qué? Porque no solo toma cuestiones físicas, sino también emocionales y culturales. Segundo, hacer un reemplazo por aquellas que son más nutritivas. Entonces podemos cambiar algunas de los consumos de harinas cotidianas por harina de legumbres, por ejemplo, que tiene menos almidón y más proteína. O mejor aún, cambiar directamente por la legumbre. O por, vamos a ir a eso. La legumbre entera, ni siquiera necesitamos pasar por la pulverización, ¿sí? En vez de comer fideo de lenteja, podemos comer lentejas. Bien, si necesitas orgánicamente mirar un plato y que parezca un fideo, buenísimo, ahí hay una construcción o una deconstrucción por hacer. Pero si directamente podemos ir a la lenteja y a todas las legumbres, que son muchísimas, ahí está una gran propiedad nutricional. Y la otra es que también si necesitamos, organolépticamente hablando, mirar un pan, podemos recurrir al pan de masa madre, por ejemplo, que si bien es de trigo, tiene una fermentación natural. Y eso hace que su índice glucémico sea menor. Y este es un concepto importantísimo. El índice glucémico es la velocidad a la que el azúcar entra en sangre. Mientras más rápido entre el azúcar en sangre, más riesgoso es para nuestro páncreas, ¿sí? Estresa al páncreas, da riesgo de diabetes, da resistencia a la insulina, y hay muchísimas enfermedades vinculadas a esto, no solo metabólicas, sino hasta ginecológicas, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea, se relaciona con la hiperglucemia. Entonces, todo está relacionado en el cuerpo, no es tan fácil dividirlo. Un pan de masa madre está fermentado por bacterias del bien, de las que en algún día vamos a hablar también, por bacterias fermentativas, y entonces las bacterias se comen una parte grande del almidón, y por eso van a ver que cuando lo prueben, el pan de masa madre tiene un gusto como un poquito más ácido, menos dulce, porque las bacterias se comieron el dulce. Entonces podemos hacer un reemplazo, sí, por otras harinas, de otros cereales sin gluten, de legumbres o de pan de masa madre. Más allá del cambio también es el complemento, ¿no? Y creo que muchas veces tiene que ver el tiempo también que tenés uno para cocinar, para dedicarle, porque va a lo fácil, va a la empanada, va a la pizza, va al pan. ¿Cómo se logra este cambio? ¿Lleva mucho tiempo? ¿No lleva mucho tiempo? Depende mucho de uno, obviamente. Depende de la voluntad que le pongas. Precisamente sí, todos los cambios llevan tiempo, que es la palabra clave, que a todos nos cuesta, pero una vez transitando el proceso, por ejemplo, hoy para mí, en mi alacena, sería más lento para mí hacerme un fideo blanco o comerme un pan blanco que comerme un pan de masa madre o que comer lenteja. ¿Por qué? Porque lo tengo. Porque si abro mi alacena hay lentejas. Si abro mi freezer hay pan de masa madre. Para mí hoy es más rápido. Para eso hay que pasar por una transición. Se necesita colaboración familiar, se necesita voluntad, se necesita a veces hasta acompañamiento terapéutico, que es precisamente a lo que me dedico, ¿no? Pero sí hay que hacer una primera inversión en tiempo que después es ganancia. Porque una vez que ya empezaste, ya solo tenés ganancia, ya tenés tu alacena lista y empezás a alternar, ¿sí? La relación regla-excepción, ¿sí? La regla se vuelve lo nutritivo y la excepción se vuelve lo cultural, lo social, lo emocional, pero ya cambia la proporción de ambos estados. Hoy por hoy estamos 100% basados en la cultura, las costumbres, y nos están llevando a donde estamos yendo, ¿no? ¿Se puede cuantificar cuánto puede o es relativamente saludable para un cuerpo consumir por día de harinas? Digo, unas tostaditas de la mañana y después, bueno, si comiste tostadas, no comer pastas, o no comer tarta, o no comer pizza, digamos, no sé. O siempre es positiva la reducción de lo que uno consume sin tener un parámetro generales, digamos. Sí, el parámetro sos vos mismo en realidad. Yo por eso individualizo la terapia y hasta trabajo con un calendario.
donde le pido a la persona que cuente. La primer parte de la terapia siempre es contar cuántas veces al día consumís harinas, porque a veces hasta hay que tomar conciencia de eso. Uh-huh. A veces no tomamos dimensión de que las galletitas son harinas o que las pastas, ¿no? Las sacamos de nuestro sistema. Uno dice, ay, el pan. Bueno, sí, las pastas son un problemón también. Entonces, lo primero que hago es pedir que cuantifiquemos para tomar conciencia de dónde estamos parados. Y después que hagamos una reducción progresiva en base a la posibilidad de cada persona, ¿no? ¿Cuál es más fácil reemplazar para vos? Si comiste 4 veces, esta semana ¿podés comer 2? ¿Cuáles de las 2 son reemplazables para vos? ¿Qué es más fácil? Y la persona me dice, no, yo me levanto y si no como 2 tostadas, no puedo arrancar el día. Las pastas del domingo. Claro, la pasta del domingo es innegociable. La pizza del viernes a la noche es negociable, sí, la verdad que podríamos comer otra cosa, no sé. Entonces ahí empezamos una negociación con el inconsciente, con el concepto que yo llamo niño interno, porque es todo lo que va a empezar a chillar, ¿no? Que son nuestras propias emociones, en relación a que no nos gusta hacer cambios, pero acá es donde tenemos que comportarnos como adultos de nuestro propio niño o niña interna y acompañarnos hacia lo saludable. Uh-huh. ¿Y en esa reducción, ese cambio, influye que en lugar de 2 tostadas de pan blanco coma 2 tostadas de pan integral? ¿O? Es un buen primer paso. Si querés un pan integral, por ejemplo, casero, suma mucho más. O si directamente podés hacer el reemplazo por pan de masa madre, mucho mejor. Que hoy en día tenemos disponibilidad de masa madre comprada, digamos, podemos comprar emprendimientos locales, hay hasta panaderías de masa madre. Ese es un buen primer paso, sí. Uh-huh. Hay, desde hace algunos años que se empezó a visibilizar mucho el tema de la celiaquía, ¿no? Uh-huh. Y la intolerancia a determinadas sustancias. ¿Quiere decir que estamos comiendo peor como sociedad? ¿Quiere decir que hay más casos porque hay otra mirada u otra atención puesta sobre lo que comemos? ¿Cómo lo ves eso? Sí, creo que hay un mayor nivel de diagnóstico de, en general, la intolerancia al gluten, que es un espectro amplio de diagnósticos. La celiaquía es un extremo de la intolerancia al gluten, que tiene un diagnóstico puntual, que es por endoscopía y laboratorio. Digamos, tiene que haber los anticuerpos y tiene que haber una endoscopía que lo demuestre. Pero muchas personas tienen intolerancia al gluten y que no celíaca, sí que es un espectro. Y en ese caso el diagnóstico es clínico, es decir, que si suspendemos el gluten, la persona se siente mejor y punto. Eso certifica que es una persona que tiene un diferente espectro de intolerancia al gluten. Esto tiene que ver, sí, con que estamos haciendo mayor foco, digamos, como terapeutas, estamos prestando más atención, las personas también están mucho más despiertas en cuanto a su incomodidad física y está siendo el foco llevado ahí. También tiene que ver con una conciencia y mayor conocimiento respecto a nuestros orígenes genéticos, ¿sí? El trigo no es local de América, fue traído por la colonización. Hay cereales o pseudo cereales que son locales, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, ¿sí? Tienen más que ver con América Latina, que son granos increíblemente nutritivos, de los cuales desconocemos, y el trigo tiene, bueno, que haya sido masificado, digamos, al inconsciente colectivo, tiene intereses capitalistas particulares, ¿no? Porque es una industria gigante y si tomáramos conciencia de lo que pasa en el trasfondo de la deforestación, del monocultivo, de la modificación genética del grano, del uso de pesticidas y agroquímicos, creo que tomaríamos más conciencia de que la intolerancia no es solo al gluten, sino a la modificación genética que hubo con el grano y al hecho de que nosotros, si nuestra etnia no es europea, tenemos una resistencia natural a un grano que no es autóctono. Uh-huh. Como país, a nivel mundial, somos un país que consumimos mucha harina, estamos muy por encima de otros países, sí, en la media. Al punto que le decimos que cuando vos decís harina, yo entiendo por sinónimo trigo refinado. Porque si yo me cruzo, acá tenemos a nuestra colega de testigos, si yo me cruzo a otros países, puedo decir arepa, puedo decir maíz, puedo decir yuca, puedo hablar de la papa. En cambio acá la única fuente de almidón es el trigo refinado. Entonces yo lo que invito es a ampliar la diversidad de alimentos que tenemos, a reconocer lo autóctono, a prestar atención a la abundancia, ¿no? Porque yo digo, reducir harinas y al toque entramos en carencia a todo lo que me va a faltar. En cambio, si yo cambio la mirada y digo, mira, todo lo que sí puedo comer y hacer este cambio desde lo preventivo, como siempre hablo, estamos lejos de tener un problema por reducir las harinas. Uh-huh. Hoy cuando hacemos el pase con Fabi, con Shirley, estaban dando algunas marcas de frutos secos. Uh-huh. Yo decía, ¿cómo marca de frutos secos? Le decía, no, bueno, porque vienen envasados, no sé qué. Digo, y me acordé de vos que venías y para preguntar después, digamos. También es importante, más allá de que, por ejemplo,
es bueno comer almendras, también probablemente haya que prestar atención a qué almendras compramos, ¿no? Y dónde. Totalmente, siempre, no solo la almendra, todo, la Sí, lechuga. Un ejemplo, claro. Si te tenés que elegir entre repollo y lechuga, comer repollo porque está menos contaminado. O la yerba orgánica, ¿no? Ya tenemos que tomar conciencia a muchos niveles. Lo que pasa es que si nos vamos a hilar fino, bueno, nos vamos a llenar de excusas y no vamos a empezar nunca. Entonces yo propongo ir a lo concreto, a lo cotidiano, a lo preciso y a lo conciso de todos los días y decir, bueno, a ver, si como 5 veces harina, puedo comer 3 y ya es un montón. Y empezando ese camino, un día te empezás a replantear políticas de Estado en relación a la alimentación y ya nos ponemos todos a defender la almendra orgánica en el patio. Sí, muy bueno, a veces la importancia de la educación, y siempre hablamos de la educación, y uno recorre la escuela de Neuquén, por ejemplo, y se come pizza y pan y pizza. Las escuelas, los comedores comunitarios, nos están llenando a pan y es a propósito. ¿En qué andas, Jackie? ¿Qué actividades tenés estos días? ¿Qué cursos, qué talleres pasa? Bueno, hace poquito estuviste en Cutra. Sí, bueno, hermoso. Cutra se llenó un taller hermoso, hicimos ahí. Voy a repetir el mismo en Tierra del Fuego en septiembre. Y acá en lo cotidiano acompaño con el consultorio presencial, con el consultorio online, que está re bonita. También viene gente de todos lados, de muchos lugares. Y eso por ahora. En septiembre arrancamos el descanso alimentario, que vos sos ya estás prescripto ahí, una actividad online que llevamos con mi compañera Sabina, ella nos enseña a cocinar y yo doy las clases teóricas de filosofía y de fisiología, ambas. Y bueno, acompañamos entre las dos un cambio alimentario, una depuración, así que retomamos en primavera. Por lo pronto, acompaño desde el consultorio. Bueno, te encuentran en Dice el Cuerpo. Diceelcuerpo.com es la web, o Dice el Cuerpo en mi Instagram. Bueno, Jackie, te agradecemos un montón que hayas venido. Muchas gracias. Bueno, igual decimos ahí que en Dice el Cuerpo, más allá de que es una vía de contacto, hay un montón de cosas subidas. Un montón. Tengo ¿no? vivos, entrevistas, subo posts nutritivos todo el tiempo. Tienen el canal, entran al link de la bio y van a mi canal de YouTube, donde están todas estas entrevistas que yo voy grabando y subiendo. O sea, ustedes me dan la grabación, yo la subo. Y hay clases que todo el tiempo, cuando puedo, pues si a mí me financiaran, yo estaría todo el tiempo subiendo clases porque hago lo que puedo con el tiempo que tengo, pero lo que más me gusta es subir clases porque es contenido así expansivo de conciencia, está todo ahí en mi canal. Bueno, Jackie Fierro pasó por nuestro programa como todos los jueves. Gracias. Todo el mundo sabe. Laura D'Amico y Esteban Floriano encabezan Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe.